Voy a participar en este evento con esta conferencia que la he titulado Las tecnologías digitales y el desarrollo del pensamiento matemático. El propósito de esta plática es poner a la consideración de ustedes algunas reflexiones que he venido haciendo en los últimos años respecto a los efectos que el desarrollo de las tecnologías digitales, en particular de las computadoras y las calculadoras, han producido en las matemáticas del cambio y en el desarrollo del pensamiento matemático. Primeramente hablaré sobre los efectos que he venido observando en tres aspectos básicos: en la concepción de la matemática misma, en su enseñanza y en su aprendizaje. Empezaré haciendo una reflexión sobre el cambio como objeto de estudio, luego hablaré de la matemática y terminaré refiriéndome a su enseñanza y a su aprendizaje. Después comentaré las premisas teóricas en que baso las observaciones que he hecho. Finalmente mostraré algunas de las actividades que he diseñado y el uso que he hecho de ellas en el aula, que es el propósito fundamental de esta plática, y remataré la presentación comentando algunas conclusiones a las que he llegado como consecuencia de estas reflexiones. Bien. Voy a empezar pues hablando del cambio y la importancia de su estudio. Desde luego que es incuestionable la importancia que tiene llegar a entender y controlar el mundo cambiante en que vivimos, ya que en la naturaleza y en la sociedad todo está permanentemente cambiando. Entender los patrones de cambio es indispensable para prever y predecir nuevos estados, lo que a su vez nos permite tomar mejores decisiones respecto a una diversidad de problemas. Para llegar a entenderlos es necesario percibirlos, lo cual requiere en principio disponer de formas adecuadas de representarlos, así como reconocer los tipos fundamentales de cambio que existen. El medio más eficaz para llevar a cabo estas tareas son las matemáticas. Con ellas construimos universos modelo que descomponemos para investigar la forma en que operan, lo cual nos permite destacar sus rasgos estructurales importantes y establecer y desarrollar principios generales. Voy a hacer referencia a la matemática del cambio. Lograr que los estudiantes sean eficaces para plantear y resolver las ecuaciones diferenciales que modelan los sistemas cambiantes es la meta más ambiciosa del enfoque tradicional de la enseñanza de las matemáticas, especialmente en las carreras de ingeniería. Hasta hace relativamente poco, las matemáticas del cambio eran prácticamente sinónimos de cálculo diferencial e integral, y la estrategia fundamental para el análisis e interpretación de un sistema cambiante era representarlo por una ecuación particular, técnicamente una ecuación diferencial que describe la relación entre las razones de cambio. Entre las razones de cambio de las diferentes variables para luego intentar resolverla utilizando un aparato conceptual, tanto teórico como numérico. Es decir, para tratar de determinar el modelo, o sea, una función que explica el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones. En la actualidad, el cambio sigue siendo el componente esencial de las matemáticas del cambio. Aunque métodos más recientes se utilizan cada vez más para identificar, analizar e interpretar los cambios que se observan en un evento. Aquí es conveniente mencionar dos tendencias importantes en cuanto al uso de medios para el estudio del cambio. El uso de métodos aproximados con una complejidad creciente y la explotación de la geometría y las gráficas por computadora. La primera la ha hecho posible la enorme ampliación de la capacidad de las computadoras,
debido a que la computación se basa en la manipulación digital, requiere la comprensión tanto de lo discreto como de lo continuo y sobre todo de la relación entre ambos ámbitos. La segunda es un triunfo notable de la imaginación matemática. El uso de la imaginería visual para condensar una gran cantidad de información en una sola imagen comprensible. Las gráficas de computadora han llevado al descubrimiento de que muchos aspectos del cambio son manifestaciones de un número relativamente reducido de formas geométricas básicas. Los matemáticos apenas empiezan a entender estos bloques elementales del cambio y a analizar la manera en que se combinan. La metodología empleada posee un espíritu muy diferente al de la construcción tradicional de modelos por medio de ecuaciones diferenciales. Se asemeja más a la química que al cálculo diferencial e integral, requiriendo un cuidadoso contrapunto entre el análisis y la síntesis. La representación gráfica de diferentes conceptos matemáticos que surgen del estudio del cambio ha llevado al descubrimiento de diversas formas intrincadas, cada una de las cuales aparece en muchas situaciones dinámicas diferentes. Bien, la enseñanza y el aprendizaje de la matemática del cambio. En los últimos años, el uso de las tecnologías digitales en el análisis y resolución de situaciones y problemas relativos al cambio ha originado el surgimiento de un nuevo estilo de las matemáticas del cambio y ha ocasionado el enriquecimiento y diversificación de su concepción, en particular de la matemática del cambio. En la figura 1 se muestran varias de estas formas que ilustran la manera adecuada de enormes diferencias entre los métodos visuales actuales y las formas estudiadas en la geometría tradicional, tales como triángulos y paralelogramos. Hoy la geometría es orgánica y visual antes que limitada. Ahí tienen 3 ejemplos de representación gráfica de fenómenos en donde el asunto fundamental es el estudio del cambio. El atractor de Henon, el atractor de Lorentz y el atractor de Rosler. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los fundamentos teóricos en que apoyo estas observaciones. Voy a hacerlo de manera breve. Y son las premisas teóricas en las que están basadas mis reflexiones para después proceder a mostrar algunas de las actividades que he diseñado, tratando de ilustrar lo que declaro en el título de esta conferencia y que es el propósito fundamental de la misma. El principio de mediación instrumental. Este principio puede expresarse de la siguiente manera. Todo acto cognitivo está mediado por un instrumento que puede ser material o simbólico. No hay actividad cognitiva al margen de la actividad representacional. Un momento significativo en el desarrollo de los sistemas de representación matemáticos se da cuando se logra trabajar con las representaciones como si fueran el objeto. Algunos ejemplos de este principio. La manera de trabajar con los números reales mediante su sistema de representación decimal es un ejemplo paradigmático de esta etapa. Los sistemas de representación no cumplen tan solo una función de comunicación, sino que también ofrecen un medio para el tratamiento de la información y son fuente de generación de significados. 2 ejemplos específicos al respecto. Consideremos el producto 998 por 987
y veamos diferentes significados, es decir, diferentes interpretaciones procedimentales. En la escuela nos enseñan que para obtener el resultado 998 por 987, pues multipliquemos 7 por 8 más 7 por 9, etcétera, ¿no? En el fondo, lo que nos están diciendo es que primero veamos cuánto es 7 veces 998. Y luego multiplicamos el 8 y dejamos un espacio vacío, que significa que vamos a ver cuánto es 80 veces 998. Y finalmente vemos 9 por 998, que dejando dos espacios para poner ceros, es ver cuántas veces son 900 veces el 998. Y luego lo sumamos. Este es un significado procedimental, ¿no? Sin embargo, podríamos pensar, si multiplicar 998 por 987 significa tomar 998 veces el 987, entonces bien podríamos tomarlo 1000 veces. Y 1000 veces 987 procedimentalmente implica agregarle 3 ceros al 987 y decir, bueno, 1000 veces 987 son 987,000. Pero lo he tomado 2 veces más de las que requiere, que son 998. Entonces, al 987,000 le voy a restar 2 veces 987. Bueno, pero restar 2 veces 987 equivale a quitar 2 veces 1000. Así que si al 987,000 le resto 2 veces 1000, es decir, 2000, me van a quedar 985,000. Pero como le resté 1000 en lugar de 987, le voy a devolver 2 veces 13, que son 26. Y por lo tanto, 998 por 987 son 985,026. Bien, entonces podría haber más de una interpretación procedimental sobre lo que significa el 998 por 987. Y sin embargo, habrá quien diga que aprender a multiplicar es hacerlo como me enseñaron en la escuela, que es multiplicar primero por 7, luego por 8, luego por 9 y escribirlos de cierta manera y después sumarlos. Sin embargo, pues en ambos casos, si uno tiene como significado de lo que ahí dice, que necesito ver cuánto es tomar 998, 987, acabo de ilustrar dos significados procedimentales. Bien. Otro ejemplo significativo del papel de los sistemas semióticos de representación. Vale la pena enfatizar que un sistema semiótico de representación es la representación del significado. En el desarrollo del pensamiento matemático es el proceso de articulación entre el concepto del objeto matemático y sus representaciones, que resulta ser un proceso de mutua significación. Puede decirse que la evolución de los sistemas semióticos de representación en el caso de las matemáticas ha pasado por diversas etapas, entre las cuales vale la pena señalar la siguiente. La separación entre las representaciones mentales y las representaciones semióticas, con una predominancia de las representaciones semióticas en cuanto a las relaciones con el objeto. Por ejemplo, enfrentados al estudio de las rectas tangentes, los matemáticos del siglo XVII tuvieron que abandonar la idea de la recta tangente como ese objeto ideal que solo toca en un punto a la curva, ante los ejemplos de puntos de inflexión en los cuales la tangente atraviesa la curva. Hubo que tomar una decisión entre el objeto mental ideal y lo que las representaciones
y lo que las representaciones algebraicas significan. Los estudios que se han organizado alrededor de estas ideas sobre la contextualidad del conocimiento y su importancia para los estudios del acto cognitivo se han denominado genéricamente estudios sobre la cognición situada. Añadiré que tales investigaciones han permitido llevar los estudios sobre la cognición a un ámbito más rico que el tradicional, que ha visto la cognición como un fenómeno que solo involucra los procesos internos del sujeto. Esta es la significación sobre la cognición que se tenía. En la actualidad, llamarla cognición situada es que los significados de los objetos provienen del contexto en el que se generan. Voy a hablar un poco de los nuevos sistemas de representación. En la actualidad, los instrumentos computacionales encarnan sistemas de representación que presentan diversas características novedosas. Son sistemas ejecutables de representación que virtualmente ejecutan funciones cognitivas que aparentemente eran o que anteriormente eran privativas de los seres humanos. En la actualidad, es un ejemplo, en la actualidad graficar una función es un proceso que el estudiante puede ver desplegándose en la pantalla de su computadora sin su intervención directa, lo cual no convierte al estudiante en un desempleado, pues ahora su trabajo consiste más en interpretar matemáticamente los fenómenos nuevos que aparecen en la pantalla. Esto quizá nos esté indicando que un cambio central dentro de la educación consistirá en abordar el objetivo tradicional de fluidez algorítmica y sustituirlo por el objetivo de fluidez representacional. Esto es, que el estudiante pueda representar un problema en diversos sistemas de representación y sea capaz de interpretar los resultados del tratamiento que se dé a tales sistemas mediante el instrumento ejecutor del que disponga. Es decir, uno sabe que una función que es un modelo matemático de variación puede ser representada en una tabla por valores numéricos, puede ser representada por una expresión analítica en donde se expresa la relación que hay entre una variable cuyo valor depende de otra, y puede ser representada por medio de una gráfica, en donde cada punto de la gráfica representa una pareja de valores relacionadas en el problema. Las matemáticas, como otra actividad intelectual, sufren la profunda influencia de las tecnologías existentes. Con el correr del tiempo, las tecnologías se tornan invisibles y las actividades que se generan a partir de ellas se conciben como actividades matemáticas independientes de aquella tecnología. Bueno, algunas consideraciones sobre el uso de la tecnología. La forma de emplear la tecnología pasa inicialmente por un proceso de amplificación y posteriormente por un proceso más complejo de reorganización. La amplificación puede traducirse así: hacerlo de antes, pero mejor. Un proceso de reorganización que puede interpretarse como hacer nuevas cosas y reorganizar las anteriores en función de las nuevas posibilidades. Una idea muy difundida sobre la tecnología consiste en verla como un medio para la superación de las limitaciones que la naturaleza
impone a las personas. Es decir, la tecnología se ve como una prótesis para reforzar el dominio sobre la naturaleza. Esto es parcialmente correcto, pero hay un efecto más sutil, más profundo que las tecnologías producen sobre el pensamiento. La tecnología es un principio estructurador. Esto es, las representaciones que se generan con las tecnologías digitales permiten reestructurar el contenido, el conocimiento que tenemos de la cosa. Bueno, algunos autores se han preocupado por caracterizar el origen de esa transformación. Es decir, se han interesado por la génesis instrumental de las herramientas computacionales. En dicha génesis se cumplen dos procesos. El sujeto se adapta a la herramienta. Segundo, el sujeto adapta la herramienta a sí mismo. Estos procesos ocurren mediante la producción de esquemas de uso orientados a las acciones directamente vinculadas a la herramienta. Estas acciones del estudiante están condicionadas por la naturaleza de la herramienta misma. El uso sostenido de la herramienta estabiliza los esquemas de uso. Dichos esquemas permiten atribuir un significado a los objetos matemáticos en función de la orientación de la actividad y de las tareas a desarrollar. A partir de allí, el empleo de las herramientas, ahora instrumentos, queda controlado por los esquemas. Un ejemplo. Graficar una función es un proceso que el estudiante ve desplegándose en la pantalla de su computadora sin su intervención directa, razón por la cual su trabajo consiste ahora en interpretar matemáticamente los fenómenos nuevos que aparecen en la pantalla. En este principio se pone de manifiesto tanto la naturaleza mediada de la actividad cognitiva como la inevitabilidad de los recursos representacionales para el desarrollo de la cognición. No hay actividad cognitiva al margen de la actividad representacional. Las investigaciones realizadas desde la perspectiva situada sostienen que los factores sociales y lingüísticos son básicos para el estudio de los procesos de aprendizaje, en particular el aprendizaje de las matemáticas. Añadiremos que tales investigaciones han permitido llevar los estudios sobre la cognición a un ámbito más rico que el tradicional, que ha visto la cognición como un fenómeno que solo involucra los procesos internos del sujeto. Esta es la concepción tradicional de la cognición. Bueno, hemos pasado pues de concebir la cognición como un fenómeno íntimo del sujeto a verla como un producto eminentemente sociocultural. Voy a ilustrar con algunos ejemplos el uso de las representaciones gráficas. Yo tomé circunstancialmente solo la expresión sin hacer referencia al contexto de donde puede surgir. Sin embargo, aquí voy a aclarar. Yo puedo ver y igual a seno de x como una representación analítica de la variación de la ordenada de una partícula que está girando, ¿no? Y de que está girando con velocidad constante, de tal manera que lo que corresponde al estudiante es ver cómo se lee en esta representación lo que pasa con la ordenada de la posición
dado que cuando se mueve en un movimiento circular, se está moviendo en un plano y por lo tanto las posiciones están determinadas por dos valores. Uno que es la distancia al eje vertical y que le llamamos abscisa, y la otra es la distancia al eje vertical a la que le llamamos ordenada. De tal manera que en esa gráfica uno puede ver que la posición inicial empieza con un valor de la ordenada 0 cuando T en el eje vertical es que representado con la X es el tiempo y dice 0, y que entonces la partícula fue alejándose del eje horizontal hasta llegar a una cierta altura y luego ir otra vez disminuyendo y luego quedar hacia el otro lado. Es decir, uno puede interpretar la variación de la ordenada de la posición a través de este dibujo, ¿no? O sea, esta representación gráfica. Pero, por ejemplo, miren, ahí puse yo otro ejemplo. Yo tengo ahí y igual a la raíz cuadrada de x multiplicado por el seno de x. Y aparece esa gráfica, ¿no? Entonces, bueno, ahora el reto para el estudiante es interpretar cómo está variando la y, es decir, el valor de la ordenada en esta función, y esta función puede ser el modelo matemático de un problema de variación. También podría ser un movimiento, nada más que en este caso el movimiento sería espiral y no circular. Bien, no me voy a meter en los detalles para explicar, pero estoy queriendo ilustrar que en esta nueva etapa un reto para el estudiante será interpretar la variación representada con la expresión analítica y que antes era exclusiva prácticamente. Estudiar la variación representada con la gráfica esa. Desde luego podría haberse incluido una representación numérica, pero en este solo quiero ilustrar el asunto de la representación gráfica de expresiones analíticas. Vean esta otra, ¿no? Ahora dice que y es la raíz cuadrada del seno de 10 por raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x. Y entonces esa gráfica dice cómo va variando otra vez la ordenada del punto. Si ustedes quieren ver esa expresión analítica como modelo de un movimiento de periódico, en donde va a desarrollar una trayectoria que va a ser pues espiral, donde la velocidad va a ir variando y donde el eje donde gira también. Es decir, cada una de esas expresiones tiene un sentido en la gráfica, ¿no? Tiene un sentido en la gráfica. Pero no es la intención hacer el análisis aquí, sino mostrar cuál sería la nueva problemática para el estudio de la variación en los cursos de cálculo. No solo sería necesario, útil o conveniente que los estudiantes pudieran analizar la variación en la expresión analítica, sino analizar la variación en la representación gráfica y bajo la premisa de que la representación gráfica no tiene que ser una consecuencia de entender la expresión analítica. Esta gráfica puede proponerla una computadora o una calculadora graficadora sin que nosotros la conozcamos por anticipado. Bastará poner la función en la gráfica, en la calculadora graficadora o en la computadora para que aparezca la gráfica y nos represente gráficamente la variación de la y en función de la x en un sistema de coordenadas pues bidimensional. Tomé un caso extremo, así, bueno, extremo significa mucho menos fácil de analizar.
si tomaran la expresión analítica que dice 5 sobre x por el seno de 10, el seno de la raíz cuadrada, de 10 por la raíz cuadrada de 4 menos x. Tomé una función menos elemental, más 1 sobre x. Y entonces esa gráfica me dice cómo se comportaría. En la enseñanza más tradicional, esa gráfica sería una manera de representarla si aprendo a graficar las expresiones analíticas como esa, en donde hay una serie de reglas que aquí no vamos a comentar. Pero sin embargo, la computadora o una calculadora graficadora de cierto nivel me puede proporcionar de manera automática la gráfica de esa función y por lo tanto me puede mostrar cómo es la variación de la y con respecto a la x en esa expresión analítica. Así que uno podría ver qué papel juega, o sea, por qué es ese comportamiento y qué papel juega en el 5 sobre x en la gráfica, el 10 raíz cuadrada de 10 de 4 menos x y qué papel juega el 1 sobre x. Acepto que por el breve tiempo no puedo analizar aquí cómo el papel que el alumno va a jugar cuando quiera aprender a interpretar en la gráfica el comportamiento de la variación de la y con respecto a la x, así como tradicionalmente se pretende que aprenda a analizar el comportamiento de la y con respecto a la x en la expresión analítica. Bueno, con esto doy por terminada la plática y espero haya ilustrado al menos lo que declaro al principio, el papel que juegan las tecnologías digitales en el desarrollo de una forma de pensar al que se le denomina pensamiento matemático. Gracias.